Estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por estar dentro de la sala de conferencias de COEX. Tenemos el gusto de compartir nuestro siguiente tema sobre código sangre, cómo y cuándo activar un protocolo de transfusión masiva. Quien compartirá es el doctor Juan Fernando Vázquez. Él es especialista en medicina crítica y terapia intensiva por la Universidad de Espíritu Santo, con experiencia en Hospital en General Docente Ambato y Hospital Inglés Quito. Posee una doble maestría en medicina ocupacional y riesgos laborales por la Universidad Católica de Cuenca, además de una gerencia hospitalaria en la Universidad de las Américas. Posee una alta formación complementaria con diplomados en emergencia, anestesiología e imagenología por el Centro Iberoamericano, médico especialista con salida trayectoria en atención del paciente crítico y enfoque integral en salud hospitalaria. Doctor Juan Fernando, qué gusto que esté compartiendo con nosotros el día de hoy. En este momento lo estoy nombrando ya como coanfitrión para que podamos escuchar la presentación que nos tiene preparado el día de hoy. Dejamos de compartir pantalla para que pueda ser usted quien inicie. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me confirma, por favor, si se ve la pantalla? Se ve perfectamente, también se escucha bien el audio, doctor. Gracias. Si el embarazo representa el milagro de crear vida, la hemorragia posparto nos recuerda cuán frágil puede ser ese equilibrio en cuestión de minutos. Y es precisamente en esos minutos donde se define todo. Se define la vida del paciente, se define el pronóstico del paciente y también se define nuestro rol como médico a la actuación de ese paciente. Porque no es la hemorragia posparto en sí la que mata o la que condena al paciente. Lo que mata y lo que condena al paciente es el retraso en reconocer esa hemorragia y en tratarla y la toma de decisiones del personal de salud. Buenos días con todos, apreciados doctores. Mi nombre es Juan Fernando Vázquez. Soy especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Es un honor para mí poder conversar con ustedes sobre este tema muy importante en la actualidad, que es el código sangre. Hoy vamos a aprender cómo y cuándo activar un protocolo de transfusión masiva. He revisado prácticamente las guías más actualizadas que nos van a servir para poder nosotros encaminar este objetivo de esta conferencia. Dentro de la lámina que ustedes pueden observar, tenemos la bibliografía que se ha recopilado del 2023 al 2025 por la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y algunos entes hospitalarios que estudian también la parte de investigación de la salud. Entonces, esta revisión espero que la aprovechen porque he hecho prácticamente una recopilación importante para poder conversar de la manera más corta y más precisa y entender cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para poder solventar una hemorragia masiva en nuestra paciente obstétrica. Es importante recalcar que el impacto de la hemorragia posparto es prácticamente un impacto global a nivel mundial. Si nosotros tendríamos que revisar las estadísticas, dentro del impacto global nos indican que la mortalidad de la hemorragia posparto es la primera causa de muerte materna prevenible en el mundo. Esta es una de las causas prevenibles en la que está en nuestra decisión y en nuestras manos poder solventar que muchas de estas pacientes con hemorragia salgan o tengan una mejor sobrevida y disminuir la morbimortalidad. Si nos vamos al impacto global anual, 70.000 muertes maternas globales se producen prácticamente por hemorragia posparto. Y si vamos a la proporción y a la ocurrencia, más del 20% de las muertes maternas son a causa de la hemorragia posparto. Y del 100% de partos, entre el 1 y el 10% van a cursar con un sangrado o una hemorragia posparto. Esto es el impacto que merece el estudio de este tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Para iniciar, obviamente, este tema, que es muy importante, yo quiero conversar con ustedes sobre un tema que siempre hablo yo
en la parte hospitalaria y en la parte de la docencia, en la que nosotros nos dejamos engañar por la estabilidad de los signos vitales. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado la normalidad de los signos vitales y prácticamente nos hemos metido en la cabeza o hemos normalizado valores que sí o sí estrictamente tienen que ser normales? La verdad es que los signos vitales ya no tienen una normalidad, solo son un valor de referencia, porque lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es individualizar cada paciente según su diagnóstico, según su etnia, su edad, sus características y sus comorbilidades. Y con esa individualización vamos a nosotros poner cuál es el signo vital que le corresponde a este paciente. En este contexto de la hemorragia posparto, vamos a hablar de un paciente completamente diferente, fisiológicamente diferente, que es prácticamente la mujer embarazada. Si nosotros entendemos la fisiología del embarazo, vamos a darnos cuenta que esa fisiología es muy diversa y muy diferente al paciente general. La paciente obstétrica es una paciente que tiene una regulación en todos sus sistemas, en el hemodinámico, en el respiratorio, en el hormonal, en el hematológico, y todo eso tenemos que tener en cuenta a la toma de decisiones. Si nosotros tuviéramos que poner una imagen sobre los signos vitales, todos hemos visto prácticamente la condición de un iceberg, ¿no es cierto? Siempre alcanzamos a ver la punta y a veces el hecho de que veamos la punta no nos dice qué dimensión tiene esa estructura. Es por eso que los barcos cuando están en alta mar alcanzan a divisar un iceberg por más pequeño que sea y dan la vuelta o toman otro rumbo, porque lo que se ve no es prácticamente la realidad de lo que puede estar pasando. Una mujer embarazada altera su fisiología en la parte hemodinámica en un montón de contextos y eso es lo que nos puede dar un engaño a la hora de tomar decisiones. Me voy a permitir nombrar las principales adaptaciones que sufre una mujer embarazada en el ámbito cardiovascular o hemodinámico. Nosotros sabemos que en la fisiología del embarazo, el volumen plasmático circulante a nivel del cuerpo de una mujer embarazada aumenta entre un 40 y un 50% más de un paciente general. Eso es porque la paciente necesita satisfacer las demandas propias, su perfusión individual y las demandas y la perfusión del niño o del feto. Necesita asegurar que todos sus componentes extraembrionarios, como la placenta y el saco vitelino, también tengan una perfusión adecuada. Necesita prepararse para lo que una mujer embarazada va a tener al momento del parto. Necesita unas reservas, es más, necesita un aumento de irrigación a nivel del útero para que ese útero pueda nutrir y pueda aumentar su tamaño y su volumen. Eso significa que prácticamente estamos ante una paciente que va a tener un volumen plasmático aumentado. Obviamente, este volumen plasmático lo que va a hacer es darnos prácticamente la anemia fisiológica. Además de que el volumen plasmático aumenta, también sabemos que la masa eritrocitaria aumenta de un 15 a un 30%. Pero si hacemos una comparación, el volumen plasmático es mayor. Es decir, que por una dilución fisiológica vamos a tener en rango de valores de laboratorio posiblemente un recuento de glóbulos rojos con relación al volumen bajo. Sin embargo, eso no quiere decir que la paciente esté en un choque o en una necesidad transfusional aguda, pero siempre tenemos que tener en cuenta esos datos importantes. Así como aumenta el volumen plasmático, también el gasto cardíaco de la paciente aumenta. El gasto cardíaco aumenta del 30 al 50%. Es decir, que su frecuencia cardíaca aproximadamente en el embarazo sube de 10 a 20 latidos extra a su frecuencia normal. Ojo que nosotros estábamos hablando de los signos vitales individuales y tenemos que hacer una medición con la frecuencia cardíaca basal de la paciente. Normalmente nosotros sabemos que una frecuencia cardíaca normal puede ir entre 60 y 100, pero si yo me estoy manejando con mi paciente de manera individual y ella maneja frecuencias basales de 60, 65 y yo noto un cambio de 75, 80, posiblemente puede ser fisiológico de manera inicial por su embarazo, pero si eso supera esa frecuencia, es una alarma o una alerta de que algo puede estar sucediendo. Y así como aumenta el gasto cardíaco y aumenta la frecuencia respiratoria, también en momentos aumenta la circulación arterial y también la vasodilatación
arterial. Entonces, estamos hablando que una mujer embarazada en el ámbito hemodinámico tiene un corazón hiperdinámico y tiene unas resistencias disminuidas o vasoplégicas. Eso es importante a la hora de tomar decisiones en el choque hipovolémico. También es importante indicar que hay factores que aumentan hay factores que aumentan para preparar a la paciente para su momento del parto. Es decir, que tenemos pacientes con hipercoagulabilidad. Es decir, que es una protección que se va a necesitar para el momento del parto y obviamente nosotros sabemos que hay sangrados permisibles en el momento del parto y los factores de coagulación, especialmente el fibrinógeno, tienen que estar listos para hacer hemostasia en el momento que ese parto se dé y la paciente tenga el menor sangrado posible. Es importante recordar que el flujo sanguíneo a nivel de todo el cuerpo, a nivel del útero se recibe más del 20% del gasto cardíaco total, es decir, ese útero está totalmente irrigado y perfundido y eso puede hacer que alguna alteración a nivel estructural del útero pueda producir un sangrado importante. Ustedes han de haber revisado ya las 4T de la hemorragia posparto y prácticamente en esas 4T está incluido y está priorizado el útero, porque el útero es el que tiene el lecho placentario, el útero es el que se distiende, el útero es el que tiene que estar tónico, el útero es el que se desgarra, el útero es el que sangra. Entonces, si nosotros entendemos que ese útero tiene una irrigación y un gasto, prácticamente un 20% del gasto cardíaco que va directamente a ese órgano, yo debo estar preparado para una toma de decisiones ante una hemorragia postparto. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. He realizado prácticamente un monitoreo o un cuadro sobre los cambios hemodinámicos que nosotros podemos valorar. Ustedes saben, ¿no? Y me imagino que en todas las capacitaciones les han de haber comentado que nosotros hacemos valoraciones prácticamente constantes hemodinámicas y no necesariamente necesitamos de varios profesionales dentro de la unidad. Nosotros tenemos un instrumento que es el ecocardíaco. Entonces, el ecocardíaco es el que nos va a ayudar y nos va a dar prácticamente a entender qué es lo que está sucediendo dentro de esa hemodinamia de la paciente. Nosotros tenemos que entender que los cambios cardiovasculares en el embarazo normales son el aumento del gasto cardíaco, la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la actividad neurohumoral, que es la que va a estimular a través de las hormonas, el aumento del volumen plasmático, van a haber cambios de estructuras a nivel del volumen, aumenta el volumen plasmático, aumenta la masa eritrocitaria y todo eso nos pueden dar resultados diferentes a un paciente general. Entonces, esos cambios son importantes. Cuando hablamos de hemodinamia, nosotros hablamos de valoraciones macro y micro. Macro es lo que nosotros normalmente podemos ver en el paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado capilar, cosas que necesitamos evaluar de esa manera. Pero también tenemos la microdinamia, que es prácticamente la que se va a soportar con los exámenes de laboratorio y obviamente vamos a darnos cuenta que la hemoglobina, por su dilución fisiológica, mientras más avanza el embarazo, va a comenzar a tener valores un poco disminuidos. Entonces, prácticamente esa dilución a nivel de la masa eritrocitaria nos puede dar, por ejemplo, un poco de alteración al momento de tomar decisiones. Es por eso que nosotros vamos a tomar decisiones basadas en la microdinamia y en la macrodinamia valorada en tiempo real y a cada momento con el paciente. Algo importantísimo que nosotros vemos en la valoración de un paciente que tiene una alteración de la perfusión y que me imagino que han de haber conversado también, es la valoración del lactato. El lactato es un subrogado de la perfusión periférica del paciente. Obviamente, cuando tenemos disminución de la cantidad de oxígeno a nivel del paciente, por metabolismo anaerobio, lo que hacen las células es tratar de suplir ese oxígeno y por ende se forma el lactato. Pero esta revisión, prácticamente importante, hace una comparación entre los valores del lactato con una paciente que tiene un parto vaginal y una paciente que tiene una cesárea programada. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que está resaltada, en el parto vaginal el lactato normalmente aumenta de 4,9 hasta más o menos 5. Eso no es una alteración de la perfusión, sino es una sobrecarga y sobredistensión del útero y obviamente eso hace que consuma más oxígeno y que se necesite mayor perfusión a ese nivel, que se convierte en este tipo de lactato por este tipo de metabolismo anaerobio.
Pero en una paciente cesariada que está programada, que no tiene contracciones, que el útero no tiene que hacer su contracción para la salida del bebé, el lactato baja prácticamente a menos de 2. Un tema muy importante a tomar en cuenta en el momento de la perfusión. No es lo mismo tener una hemorragia posparto por un parto vaginal que una hemorragia posparto por una cesárea. Cuando nos vamos a guiar por objetivos de lactato, hay que tener muy en cuenta esa diferencia. El trabajo de parto vaginal eleva fisiológicamente el lactato. Eso es importantísimo que se diferencie en la hemorragia posparto. ¿Cuáles son las definiciones de transfusión masiva? Nosotros conocemos un montón de definiciones de transfusión masiva. La primera o la más estándar es la definición cuando una persona tiene un recambio de 10 unidades de concentrados de glóbulos rojos en 24 horas. Eso ya se cataloga como una transfusión masiva, aparentemente. Pérdida más del 1.5 veces la volemia total del paciente, o paciente que recibe de 4 a 6 glóbulos rojos en menos de una hora. Lamentablemente, esas definiciones son definiciones retrospectivas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ya le transfundo y cuando yo comienzo a contar y a analizar todo lo que le he transfundido, recién ahí me doy cuenta que ha sido una transfusión masiva. Y posiblemente en ese momento mis decisiones ya no fueron oportunas, porque la transfusión masiva no solo se determina por el recambio de glóbulos rojos. Ya vamos a ver más adelante la importancia de la definición de transfusión masiva. Es muy importante entender que para la toma de decisiones, nuestro juicio clínico crítico pesa un montón. Si nosotros tenemos en esta imagen una escala en el tiempo y en el peligro con el volumen perdido, si ustedes se dan cuenta, en el tiempo, cuando yo le paso 4 unidades, posiblemente pudo haber pasado una hora. Y a esa hora, yo decir que es transfusión masiva y recién comenzar a tomar decisiones, posiblemente aumento la mortalidad. La definición funcional o la decisión de activar un protocolo de transfusión masiva debe ser antes de los 30 minutos. Si yo pierdo el tiempo, la mortalidad de esa paciente, la recuperación o el daño orgánico puede agravarse. Es por eso que esta definición de 4 unidades en una hora, de 10 unidades en 24 horas o del recambio de la volemia, como que no concuerda a la toma de decisiones, porque son definiciones retrospectivas. Cuando yo ya prácticamente transfundo y comienzo a contabilizar, recién ahí digo, ha sido una transfusión masiva y no me dio tiempo a realizar el protocolo que en sí se debe realizar. Aquí tenemos cómo es el impacto en la toma de decisiones. Si yo activo un protocolo de manera temprana o de manera oportuna, antes de los 30 minutos, yo voy a restaurar rápido la hemostasia de ese paciente. Yo voy a tratar de consumir la menor cantidad de hemoderivados y obviamente voy a reducir de manera drástica la morbilidad materna o el daño orgánico que posiblemente la hemorragia puede producir. Pero si yo me demoro más de 30 minutos en activar o en tomar la decisión de un protocolo de transfusión masiva, primero voy a traer trastornos de la coagulación y esa paciente va a ser desarrollo de coagulopatía de consumo. Esa paciente va a necesitar sí o sí monitoreo e ingreso en la unidad de cuidados intensivos y posiblemente va a necesitar histerectomía y puede tener fallo orgánico. Es decir, que si nosotros no tomamos la decisión dentro del tiempo oportuno, posiblemente el que puede pagar las consecuencias es nuestra paciente. Pero si tomamos la decisión al momento que es oportuno, toda nuestra cadena va a comenzar a mejorar y voy a reducir prácticamente la morbilidad materna, que es a donde nosotros queremos llegar. Para nosotros activar un protocolo de transfusión masiva necesitamos un enfoque interdisciplinario. No es que solo el paciente que está manejando a la paciente, solo el médico que está manejando a la paciente es la que debe realizar toda la intervención. No, el protocolo se debe activar de manera interdisciplinaria, donde debe actuar el banco de sangre, donde debe estar el laboratorio pendiente, donde debe estar el centro quirúrgico en el caso de que se necesite un control del sangrado mecánico y donde tienen que estar las áreas críticas, ya sea terapia intensiva o anestesiología en la unidad de quirófano. Cuando tenemos un paciente en esas condiciones, yo ya debo activar y debo comunicar a todo el personal interdisciplinario que tengo
este paciente y que posiblemente voy a necesitar de la eficacia y de la eficiencia de cada uno de estos servicios. El éxito de la supervivencia no depende solo de una persona, sino de la comunicación fluida y del manejo interdisciplinario dentro del hospital. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la decisión de activar un protocolo de transfusión masiva no debe retardar y no debe perderse el tiempo. A veces nosotros esperamos los resultados del laboratorio, a veces nosotros esperamos que el familiar haga el examen, que a veces se termine el reactivo, no se puede tomar la sangre o algo sucede y eso demora que se calibren los equipos, que la muestra no sirve, que se tome otra muestra, etcétera. Hay muchas cosas que retrasan la toma de decisiones. Pero nosotros tenemos que ante la crítica y la gravedad del paciente tomar decisiones de manera inmediata. Y para eso nosotros podemos utilizar estrategias inmediatas y al pie de la cama para nosotros poder tomar la decisión de iniciar el protocolo. Nosotros conocemos cuál es el índice de choque, ¿no es cierto? Tenemos un índice de choque general y obviamente un índice de choque adaptado a la obstetricia o a la paciente obstétrica. Cuando nosotros hablamos de un índice de choque general, nosotros tenemos en cuenta que el rango normal del índice de choque, que no es nada más que dividir la frecuencia cardíaca para la presión arterial sistólica, es de 0,5 a 0,7. Y en el paciente general, el corte crítico es 0,9. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la paciente obstétrica, nosotros tenemos prácticamente ya que conocer que existe un rango o un nivel de mayor tolerancia por todos los cambios fisiológicos que tiene la paciente. Entonces, son alertas que yo únicamente con la realización de este índice puedo comenzar a tomar en cuenta. Un índice de choque obstétrico entre 0,52 a 0,89 posiblemente no es indicativo de un choque o de descartar hipovolemia, tomando en cuenta con el general que con 0,9 ya estábamos pensando en hipovolemia. Pero lo que sí tenemos que darnos en cuenta es que si supera el 0,9, yo no voy a esperar hasta que haya un colapso inminente o el paciente llegue a un índice de 1,7 y ya comenzamos a pensar en tomar decisiones y en activar el protocolo de transfusión. Es decir, que únicamente lo que vamos a hacer ahora es dividir la frecuencia cardíaca para la tensión arterial sistólica y vamos a tener un índice que nos va a orientar prácticamente en qué condición y con qué gravedad de choque está la paciente. Y obviamente el choque es indicativo de activación inmediata del protocolo de transfusión masiva. Otros signos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que me imagino que todos los doctores que han de haber conversado por aquí les han de haber comentado, que son las ventanas de la perfusión. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que el corazón tiene dos tipos de circulaciones importantes y una de ellas es la circulación sistémica, que es la que se encarga de coger toda la sangre oxigenada y todo el oxígeno y derivar a los tejidos, desde la cabeza hasta las extremidades más distales. Si nosotros logramos evidenciar que a nivel de las extremidades distales tenemos adecuada perfusión o adecuada cantidad de oxígeno, prácticamente podemos entender que esa paciente está con un trabajo hemodinámico estable. Nosotros tenemos órganos muy importantes que se los denomina diana, que son los órganos que tienen que estar perfundidos de manera constante, los que son el cerebro, el corazón y el riñoncito. Si nosotros tenemos alguna alteración mental o un deterioro neurológico, lo más probable es que esa perfusión cerebral esté disminuida y que obviamente esa paciente esté en estado de choque. El estado de choque prácticamente es una disminución de la perfusión y una tensión arterial disminuida. Es decir, que tenemos alto riesgo de que esa paciente esté haciendo un choque hipovolémico en ese momento, únicamente con la alteración neurológica. Estos pacientes necesitan un monitoreo continuo y esta paciente sí o sí tiene que estar vigilada la función renal. ¿Cómo vigilamos la función renal? Con la diuresis. Únicamente lo que nosotros tenemos que hacer es cuantificar la cantidad de orina horaria que tiene que hacer esa paciente y no debe bajar de 0,5 el gasto urinario horario. Si ese 0,5 es menor, posiblemente ya tengamos comprometido el segundo órgano, que son los riñones, y esa perfusión también es insuficiente y por ende tenemos que tomar decisiones inmediatas. O el llenado capilar, que no es nada más que contar en cuántos segundos se vuelve a llenar el capilar cuando nosotros hacemos una digitopresión
Y eso también nos va a decir cómo va la perfusión. Es decir, que para tomar yo decisiones de una transfusión masiva, yo necesito el índice de choque y necesito revisar si el paciente está consciente o está desorientado, si el paciente está oligúrica o está con un gasto urinario bajo, o si el llenado capilar está disminuido, para yo poder tomar decisiones de manera inmediata. Otra manera de tomar decisiones al pie de la cama es haciendo los patrones de choque ecocardiográficos. Ustedes tienen que entender que el ecocardiográfico, el ecógrafo, ya es prácticamente una herramienta propia del médico, indistintamente de la especialidad, indistintamente del nivel. El eco es prácticamente los ojos del médico dentro del sistema del paciente. Yo puedo valorar con el eco cómo está la contracción y el gasto cardíaco. Yo puedo valorar con el eco cómo está la parte intraabdominal. Yo puedo valorar con el eco cómo está funcionando la parte pulmonar. Yo puedo estar con el eco revisando cómo funciona la parte renal, la perfusión cerebral, etcétera. Entonces es una herramienta muy importante que sería recomendable comenzar a utilizar. Para nosotros evidenciar si esa paciente está en choque, ya tenemos el índice de choque, tenemos la perfusión, la alteración de conciencia y la oliguria. Ahora tenemos un mecanismo más específico que nos va a decir prácticamente con punto y letra si es un choque hipovolémico o no, para tomar ya la última decisión y activar ese protocolo. Tenemos que hacer una evaluación hemodinámica, no es nada más que utilizar el eco a nivel torácico del paciente y comenzar a hacer mediciones. Recordarán ustedes que la paciente o la mujer embarazada tenía un gasto cardíaco alto y unas resistencias bajas. Pero si nosotros tenemos un gasto cardíaco bajo, unas resistencias altas y una presión venosa central disminuida, evidentemente se confirma lo que estábamos pensando, que es un choque hipovolémico. Entonces, en ese momento, yo ya presiono la alarma y activo el protocolo de transfusión masiva. Es decir, que yo ya no voy a perder tiempo a esperar el laboratorio, a esperar biometría, a esperar hemoglobina, a esperar plaquetas, a esperar absolutamente tiempos, absolutamente nada. Esto nos lleva más allá de unos 5 a 10 minutos en la paciente crítica y yo ya tomo decisiones. Ojo que tiene que ser antes de los 30 minutos para mejorar la disminución de la morbilidad y mejorar prácticamente el estado orgánico del paciente. ¿Cuáles son los criterios para activar prácticamente la transfusión masiva? Obviamente evidenciar si existe un sangrado activo que esté más o menos entre 1000 y 2000, persistir la hemorragia y el colapso hemodinámico. ¿Cómo valoramos un colapso hemodinámico? Con la clínica, alteración neurológica, llenado capilar, gasto urinario y aparte de eso le hacemos la evaluación con el ecocardio y tenemos prácticamente ya confirmado que esa paciente está en choque hipovolémico y que necesita sí o sí activar su protocolo de transfusión masiva. Ahora, ¿qué es la transfusión masiva o qué es el protocolo de transfusión masiva? Normalmente nosotros hemos visto en la práctica médica que cuando la paciente está con un sangrado abundante, lo que se hace es transfundir glóbulos rojos y el paciente pide 3 concentrados, el médico pide 4 y pide 5 y pide 6. Sin embargo, el protocolo de transfusión masiva no es solo reponer glóbulos rojos. El sinónimo de un protocolo de transfusión masiva es resucitación hemostática. ¿Qué significa eso? Que yo necesito formar un coágulo prácticamente consistente con todos los hemoderivados que yo voy a ingresar a mi paciente para que ese sangrado pare y ceda de una vez por todas y ahorrarme tiempo de sangrado, hemoderivados y mejorar la estabilidad en pocas horas de mi paciente. Para que nosotros recordemos, nosotros tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Cuando hablamos de hemostasia primaria, hablamos de la aglomeración de plaquetas o del tapón plaquetario, es decir, la formación inicial de la hemostasia. Y para eso, ¿qué necesitamos? Plaquetas. Y para la hemostasia secundaria necesitamos la formación del coágulo. Y para eso necesitamos factores de la coagulación, principalmente el fibrinógeno. Todos estos factores del fibrinógeno y las plaquetas se pierden, al igual que el sangrado, en todo ese sangrado masivo que hace la paciente. Es más, en la desesperación del cuerpo de tratar de suplir este déficit de la coagulación, envía mayor fibrinógeno a la sangre y mayor factores de coagulación, y con el sangrado activo y la llave abierta, todo ese sangrado se pierde con el fibrinógeno
y con los factores. Y cuando yo estoy tratando de reponer, solo estoy reponiendo transporte, que es prácticamente los glóbulos rojos. Es como que nosotros tengamos un puente roto y solo estemos mandando carritos para que estén dando comida a las personas que están ahí, pero no estamos mandando ningún tipo de ingeniero que arregle ese puente para que se comience a servir absolutamente de nuevo. Entonces, el protocolo de transfusión masiva se basa en la resucitación hemostática, no solo en la recuperación de glóbulos rojos, sino en la recuperación de todo el sistema hemostático para que ese sangrado, sea como sea, se detenga de manera inmediata. Siempre tenemos el dilema, ¿no es cierto?, de la transfusión. Hay personas que son más restrictivos, hay personas que son más liberales. Obviamente todo esto depende de la condición clínica del paciente. La estrategia restrictiva, obviamente por precautelar la administración de hemoderivados, nos indica que únicamente se debe transfundir cuando una hemoglobina sea menor a 7. Sin embargo, si yo tengo una paciente con alto riesgo cardiovascular o si yo tengo una paciente que tenga algún problema de perfusión o de oxigenación, yo no voy a esperar que esa hemoglobina caiga a 7. Posiblemente yo ya puedo comenzar a reevaluar sus signos de hipoperfusión y a pesar que tenga 8 de hemoglobina, pero veo que tiene oliguria, alteración mental o un lactato elevado, yo voy a reponer prácticamente la hemostasia, ¿ok? Entonces siempre es importante no solo guiarse en los valores de laboratorio, sino ver la parte contextual y clínica del paciente. El eslabón más débil, que es prácticamente el que va a formar el coágulo, es el fibrinógeno. Lamentablemente, con todo el tipo de sangrado que tiene la paciente, se pierde hasta el fibrinógeno y los factores de coagulación. Si nosotros pudiéramos medir de manera inmediata el fibrinógeno, un fibrinógeno menos de 200 miligramos, tendríamos que hacer ya una reposición directa de fibrinógeno, porque obviamente no sirve de nada que nosotros añadamos glóbulos rojos, pero la hemostasia no se dé o no se resucite o no se forme bien el tapón plaquetario con el coágulo. Ese sangrado va a continuar y todo lo que ingresa va a seguir saliendo y todo lo que ingresa se va a seguir perdiendo. Ahora hay técnicas inmediatas, como el ROTEM, que es prácticamente la visualización de la formación del coágulo en minutos. ¿Qué significa eso? Que en 3 o 4 minutos al pie de la cama yo puedo ver si esa hemostasia de mi paciente está funcionando o no. Y dependiendo de la forma del coágulo, yo puedo saber qué es lo que necesita. Si necesita factores de coagulación, si necesita fibrinógeno o si necesita protrombóticos o medicamentos que ayuden a fijar el fibrinógeno y la integración del trombo. Normalmente hay una tabla en la que nosotros vamos a ver los patrones de la viscoelasticidad del coágulo o el ROTEM, que prácticamente se coge una extracción pequeña de sangre. Normalmente en las terapias intensivas se tienen este tipo de dispositivos. Se coloca la sangre, se espera unos segundos hasta que coagule, se le comienza a dar rotaciones y vamos a tener formas del coágulo y vamos a ver la elasticidad y vamos a ver si frágilmente se rompe o no. Si nosotros vemos que hay alguna alteración en los ángulos delta o en los tamaños o en las amplitudes, sabemos que hemodiderivado es lo que el paciente va a necesitar. Si nosotros tenemos alguna alteración a nivel del el ángulo alfa, sabemos que el paciente lo que va a necesitar son plasmas frescos congelados y factores de la coagulación. Si nosotros tenemos una destrucción del coágulo, sabemos que vamos a necesitar plaquetas o si tenemos una fibrinolisis aumentada, posiblemente lo que se necesite es el ácido tranexámico. Entonces, prácticamente la intención de la transfusión masiva no es solo reponer glóbulos rojos, sino es reponer la hemostasia con todos los que implican o todos los determinantes que implican esta activación. Y luego comenzar a entender cuáles son los protocolos de transfusión masiva. Con esa premisa, nosotros entendemos ahora la necesidad de no solo transfundir glóbulos rojos, sino transfundir glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Los glóbulos rojos obviamente nos van a dar el transporte del oxígeno, el plasma nos va a dar los factores de la coagulación con el fibrinógeno y las plaquetas para el tapón plaquetario. Es decir, que yo necesito normalizar el protocolo 1-1-1. Antes se hablaba de protocolo 2-1-1, pero el que tiene mayor evidencia y mayor respuesta es el protocolo 1-1-1. Por un paquete de glóbulos rojos vamos a pasar el plasma a dosis que le corresponde y las plaquetas a dosis que le corresponde. En la línea del tiempo, si nosotros tenemos en el minuto 0
un índice de shock más de 0,9, nosotros ya debemos pensar en la activación de uterotónicos y posiblemente fijar el coágulo con ácido tranexámico. Si a pesar de esto la pérdida aumenta y no podemos extraer laboratorios en ese momento, ya vamos a tomar la decisión de activar el protocolo de transfusión masiva. En menos de 30 minutos ya debemos comenzar a pasar glóbulos rojos, plasma y plaquetas para que la hemostasia comience a actuar y de esa manera reducir el sangrado y disminuir todos los riesgos que esto conlleva. Normalmente nosotros tenemos puntos de corte en el laboratorio para comenzar a pasar hemoderivados. Es importante conocer que obviamente los glóbulos rojos se transfunden menos de 7 de hemoglobina, que el gatillo o la respuesta del fibrinógeno tiene que ser menos de 200, que el plasma fresco se tiene que activar cuando nosotros ya tenemos concentración de glóbulos rojos importantes y que las plaquetas también cuando son menos de 75.000. Es decir, si tenemos exámenes de laboratorio y la paciente tolera, pues estos serían los requisitos para la transfusión de hemoderivados. Sin embargo, hasta esperar estos resultados de laboratorio, posiblemente el tiempo nos coge en contra y esa paciente tenga alguna dificultad importante. Normalmente, los concentrados globulares se administran con hemoglobina menos de 7. Si a pesar de esto tenemos que transfundir plasmas, se tienen que transfundir de 15 a 20 ml por kilo y las plaquetas, cuando sean menos de 75.000, tenemos que transfundir de 5 a 10 ml por kilo. A veces se entiende que el protocolo de transfusión masiva es un glóbulo rojo, un concentrado de plaquetas, un concentrado de plasmas. No es así. Hay que dar por el kilo de peso para resguardar que la hemostasia se dé de manera adecuada. ¿Cuáles son las metas esperadas? Que el paquete globular por lo menos suba 1 gramo decilitro de la hemoglobina por unidad, que el plasma fresco congelado nos suba 10 miligramos decilitro de fibrinógeno por unidad, que los crioprecipitados, si tenemos disponible, prácticamente igual son ricos en fibrinógeno, nos suba 10 miligramos por unidad y que las plaquetas nos suban de 5.000 a 10.000 por plaquetas por ml por unidad transfundida. Estas serían las metas para ir entendiendo con las pérdidas cuánto es lo que nosotros deberíamos comenzar a transfundir. Pero no se olviden que la transfusión masiva o el protocolo se basa en la resucitación hemostática, no solo en la administración de glóbulos rojos, sino que tenemos que hacer una administración de glóbulos rojos, fibrinógeno, plaquetas, para que toda esta cascada y esta hemostasia se cumpla. Es importante que dentro de la estabilización del coágulo nombrar al ácido tranexámico, que es prácticamente un medicamento protrombótico y que ayuda a la estabilización del coágulo. Normalmente hay algunos estudios que han demostrado que el ácido tranexámico es muy útil en el sangrado o en la hemorragia posparto, siempre y cuando se lo administre antes de los 30 minutos o antes de las 3 horas. Hay dos estudios importantes que se llaman el GUMAN-1 y el GUMAN-2 que hablan del ácido tranexámico. Cuando hablamos del GUMAN-1, estamos hablando de las pacientes que hacen hemorragia posparto y antes de las 3 horas y de los 30 minutos se administra 1 gramo de ácido tranexámico y eso ayuda a mejorar prácticamente la formación del coágulo y a estabilizar el coágulo. Y con eso el sangrado prácticamente disminuye. Sin embargo, con esa mejora del Woman 1, lo que intentaron hacer fue a todas las pacientes, indistintamente de si hayan sangrado o no, comenzar a colocar ácido tranexámico. Pero lamentablemente no demostró ningún tipo de beneficio, porque a pesar de que se les coloque de manera profiláctica, y si esa paciente estaba ante un sangrado, el sangrado era tal y cual como si no se le hubiera administrado. Entonces, prácticamente únicamente el ácido tranexámico es útil cuando tenemos ya la presencia de sangrado posparto. La ventana máxima del ácido tranexámico para un efecto del 100% y una garantía de la estabilización es de 3 horas. Pasadas las 3 horas ya no demuestra beneficio clínico y ya no está recomendado. Al contrario, podemos tener efectos adversos del ácido tranexámico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, nuestro protocolo de transfusión masiva no solo se basa en la unidad de glóbulos rojos, se basa en la unidad de glóbulos rojos, plasmas frescos, plaquetas y en el caso de que se disponga de crioprecipitados, con la intención de pasar transporte, fibrinógeno y plaquetas, oxigenación y perfusión. Vamos a dar
formación del coágulo y formación del tapón plaquetario. En la ronda uno, en los primeros momentos, nosotros podemos pasar hasta 6 unidades de paquetes globulares, 6 plasmas, 6 plaquetas y 6 críos para mejorar la resucitación homeostásica. Si nosotros vemos que a pesar de lo que nosotros hemos intervenido, la paciente sigue con sangrado y sigue en choque e inestabilidad, podemos hacer una segunda ronda, tomando en cuenta que en esa segunda ronda tenemos que revisar si tenemos alguna alteración a nivel de la viscoelasticidad del coágulo para dar el tratamiento que el coágulo necesite. Si nosotros vemos que necesita ácido tranexámico para la estabilidad, obviamente con el sangrado activo y con el róten que tenemos, ya podemos administrar ácido tranexámico para la estabilización. Y si a pesar de eso sigue sangrando, pues seguiremos haciendo las rondas que esto conlleve hasta tratar de estabilizar. Sin embargo, la intención del protocolo de transfusión masiva es detectar en el menor tiempo posible la presencia de este sangrado y la toma de decisiones. Si nosotros diagnosticamos y damos el inicio antes de los 30 minutos, posiblemente la cantidad de hemoderivados que nosotros vayamos a consumir sean menores y la movilidad de la paciente va a ser mucho menor y el pronóstico orgánico va a ser mejor. Entonces, siempre es importante entender que la transfusión masiva no es solo la reposición de glóbulos rojos, sino la resucitación de la hemostasia que en el sangrado lamentablemente se ha perdido. Entonces, una recomendación importantísima es tomar en cuenta que nosotros tenemos que activar nuestro protocolo con estos tres tipos de componentes, con la intención de dar transporte, de fijar el fibrinógeno al coágulo y de también tener el tapón plaquetario. No se olviden que el objetivo, como les digo, de la transfusión masiva es la resucitación hemostática. Nosotros tenemos que tratar de, en lo posible, formar todos los componentes de la hemostasia para que el sangrado ceda y disminuya. Si nosotros solo reponemos glóbulos rojos, posiblemente lo que estemos haciendo es dar un poco de oxígeno y de transporte, pero al final se están perdiendo porque no tenemos un sello o no tenemos una estabilidad de la coagulación. Al final he puesto esta frase, ¿no? No se trata hasta dónde llegamos, sino de cómo decidimos avanzar. Hace poco tiempo nosotros tuvimos prácticamente la exploración del Artemis 2, ¿no? Donde a veces nosotros pensamos que tenemos un límite, pero la verdad es que el límite no existe, ¿no? Todo depende de lo que nosotros decidamos en nuestro futuro. Entonces, a veces no es necesario tener una subespecialidad o una especialidad a un alto nivel para tomar decisiones oportunas por los pacientes en momentos oportunos. Únicamente lo que nosotros tenemos que hacer es tomar decisiones y comenzar a estudiar y a revisar y a mejorar el conocimiento para que todo esto se pueda dar sin ninguna dificultad. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por su valioso aporte que nos ha entregado durante toda esta jornada de capacitación. De igual manera, a estar viendo este tema tan importante como es el código rojo y el manejo crítico de la hemorragia obstétrica. En un principio tuvimos nuestro expositor, el doctor Eric Ronquillo, que nos contaba un poco acerca de la hemorragia en pacientes que son menores de edad, del embarazo adolescente. ¿Cómo abordaría este tipo de temas dentro de estos casos que desafortunadamente existen, ¿no? Y muchas veces llegan a consulta ya en casos graves? A ver, es importante mencionar que todo este tipo de intervenciones del protocolo de transfusión masiva obviamente demanda una autorización y un consentimiento informado por cada una de las personas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que a veces, y la mayoría de las veces sí tenemos casos de embarazos adolescentes que tenemos este tipo de dificultades, siempre es importante también conversar con la familia porque necesitamos la autorización. Y la transfusión masiva sí es prácticamente un tema importantísimo porque trata de recuperar bastante las pérdidas sanguíneas de la paciente y obviamente la sangre también es considerado un fármaco, ¿no es cierto? Y obviamente también tenemos sus efectos adversos y a veces cada persona individualmente reacciona de una manera diferente a pesar de que se realizan pruebas de compatibilidad de algunas cosas más. Entonces siempre es importante la firma del consentimiento. Ahora, cuando una paciente es menor de edad, obviamente el riesgo posiblemente se mantiene, pero
necesidad de explicar de manera adecuada a la paciente y al familiar todo lo que se está realizando es mayor, tiene mayor prevalencia, ¿no? Entonces es importante. Me imagino yo que más que todo con el tema de la menor edad es prácticamente el consentimiento, porque a la final, indistintamente de la edad, obviamente nuestro manejo tiene que ser exhaustivo y tiene que ser el mismo, indicando que lo que necesitamos es recuperar y disminuir el sangrado de esa paciente en una hemorragia. Muchas gracias, doctor, por su aporte. En este caso, nos acaban de formular una consulta al chat que me pregunta Alison, nos dice, en casos de emergencia, el consentimiento informado escrito no es necesario sí informar a la familia, pero siempre dejar escrito en la historia clínica de la paciente para su consentimiento, como un aporte dentro de la conversación No, siempre dentro es de la... importante el consentimiento, indistintamente de la gravedad. Si la paciente no está autorizada a poder firmar, obviamente el que autoriza es el familiar, el más cercano, ¿no? En este caso pueden ser los papás, puede ser el esposo, pero el consentimiento informado en una transfusión no puede ser prácticamente decisión nuestra. Siempre tiene que ser firmado por un familiar o obviamente la paciente en esas condiciones tal vez no lo pueda, pero sí tiene que ser firmado. Siempre, eso es importantísimo. Nos pregunta, dice, y en el caso de no tener familiares, puede darse el caso, ¿no? Llega a consulta y está prácticamente sola. No hay números de contacto, no hay nada. En paciente obstétrica es muy difícil que llegue sola, la verdad. Cuando nosotros tenemos otro tipo de condición del paciente o posiblemente un politrauma o algún accidente, por lo general esos pacientes sí llegan solos. Y a veces, bajo la responsabilidad y obviamente el justificativo necesario, se toman decisiones. Pero en paciente materno o paciente obstétrica, si nosotros tendríamos en el caso de que una paciente llegue sola, pues sí tendríamos la responsabilidad nosotros de determinar y justificar qué es lo que nosotros vamos a hacer, por qué le vamos a transfundir y obviamente indicar en la historia clínica que no cuenta con familiares y en el momento que un familiar se llegue, pues hacerle firmar lo más rápido posible. Pero obviamente si nosotros justificamos nuestro método, nuestro trabajo y lo que estamos haciendo, posiblemente puede ser una garantía para no tener ninguna dificultad. Pero cuando hablamos del consentimiento, de la ética y de la bioética, prácticamente son temas muy complicados que sí ameritan prácticamente un consentimiento. Muy amable, doctor. ¿Qué complejidad o qué problemas adversos puede haber en este caso, por ejemplo, de que solamente exista tal vez la sangre O negativo para transfusión? La sangre negativo prácticamente no tiene mayor dificultad porque la sangre negativo sí les ayuda a los pacientes para poderles transfundir. Obviamente, cuando nosotros hablamos de glóbulos rojos, tenemos mayor dificultad en la compatibilidad. Cuando nosotros hablamos de plasma o hablamos prácticamente de plaquetas, es diversa la compatibilidad que se puede administrar, pero sí tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente, como les digo, la sangre, así sea compatible, también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces siempre hay que monitorizar. Paciente que se transfunde, obviamente necesita un monitoreo de la temperatura, de la presión, de los signos vitales, necesita inclusive un registro de la transfusión o de los signos vitales o de la estabilidad antes, durante y después, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros tomar decisiones si ese paquete posiblemente fue la causa o no. Hay momentos en los que existen coincidencias de alteraciones en el paciente crítico, porque un paciente crítico no es que solo es un shock hipovolémico, a veces es secundario a múltiples dificultades. Entonces, para nosotros determinar la causa de la alteración, obviamente hay que hacer un monitoreo exhaustivo. Y para eso nosotros tenemos un registro transfusional en el que nosotros tenemos que evaluar al paciente antes de la transfusión, durante y posterior para ver si posiblemente hay alguna alteración ahí. Em, Alison nos comparte un comentario que dice, para su conocimiento, le invito a leer el acuerdo ministerial 5316 de la aplicación del consentimiento informado en práctica asistencial, énfasis en la página 46. Saludos. Bueno, al parecer estas son nuevas normativas que están vigentes, ¿no? Está bien. Listo. Doctor, con respecto a este otro tema como tal, como le había realizado la consulta a al anterior expositor, ¿qué tema tal vez o qué anécdota se le quedó dentro del tintero o anécdota que le hubiera encantado colocarlo, pero debido a la premura del tiempo no lo hizo? A ver, a ver, nosotros
por lo general manejamos bastante paciente obstétrica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una notificación de una paciente que está muy delicada, obviamente siempre es importante ir a hacerle una valoración inicial. Las pacientes que hacen una hemorragia obstétrica, a veces cuando nosotros vamos a hacer el análisis de la terapia intensiva o lo vamos a ingresar, a veces hay bastante dificultad en la resolución de la causa. Nosotros siempre tenemos que analizar que obviamente todo este tipo de transfusiones son una unidad de soporte mientras la causa esté resuelta. Si la causa no está resuelta, ahí tenemos dificultades. Cuando nosotros queremos transfundir y queremos realizar prácticamente la estabilización hemodinámica del paciente con transfusión, tenemos que evaluar que todas las causas por las que la paciente llegó al choque estén superadas. Hay momentos en los que la paciente tiene causas multifactoriales, en la que tiene atonia uterina, en la que tiene desprendimiento, en la que tiene sangrado del lecho y obviamente necesitamos hacer una evaluación muy determinante para poder saber que esa paciente está corregida o no la causa. Hay muchos casos en los que nos llegan la paciente posiblemente con uterotónicos para disminuir la atonía, pero a veces tienen restos o tienen alteración del tejido y eso hace que el sangrado persista y obviamente esa paciente, a pesar de lo que le transfundamos, no va a mejorar. Es por eso que siempre las pacientes que nosotros recibimos, lo que tenemos que hacer siempre es un rastreo ecográfico para ver el tejido a nivel uterino, es prácticamente hacer una revisión a nivel del sitio y todo lo que se ha hecho para que la causa esté corregida y de esa manera para eso también estar nosotros trabajando de manera adecuada con los soportes. Eso sería una anécdota importantísima que nosotros siempre tratamos de evidenciar que la causa esté resuelta. No dejar cabos sueltos en este caso, por más que nada para evitar complicaciones a futuro, no solamente con la paciente, sino incluso como protección legal del médico, dado a la que también existen registros de mala praxis, ¿no? En este caso, hablando de mala praxis, doctor, tal vez alguna experiencia con este tema. Bueno, ahora prácticamente en nuestro país se tiene mucho cuidado, ¿no? Con la toma de decisiones por lo que conlleva una paciente materna, ¿no? Pero siempre, como le digo, este trabajo es multidisciplinario. Cuando nosotros tenemos el caso de una paciente obstétrica con un sangrado, con alguna inestabilidad, obviamente se activa todo el protocolo interdisciplinario. Tiene que estar pendiente el obstetra o el ginecólogo, que es el que va a resolver las causas mecánicas o agudas, tiene que estar pendiente la unidad de cuidados intensivos para el monitoreo, tiene que estar pendiente prácticamente el sistema transfusional y tiene que estar pendiente del laboratorio. Eh, Se ha reducido bastante la dificultad de mala práctica. Antes prácticamente se le trataba a la mujer obstétrica como una paciente general, en la que a veces se mandaba a hacer algún estudio o algún examen y se demoraba un montón, o a veces se pedía la sangre o se tomaba alguna decisión y se demoraban. Ahora prácticamente tenemos una agilidad y una rapidez para poder intervenir de manera oportuna a este tipo de pacientes, dado obviamente su condición y su riesgo. Entonces, ha disminuido bastante ese tipo de errores que se existía antes en los hospitales. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final. No sé si tal vez nos pueda regalar un mensaje final para todos los participantes que lo están escuchando en este momento y también los que verán la grabación más adelante. Así es. Es importante, como mencionaba al principio, los signos vitales. Obviamente son un valor referencial. Cuando nosotros hablamos de los signos vitales, no podemos normalizar o generalizar, porque los signos vitales a veces nos juegan una mala pasada si nosotros normalizamos. Siempre tenemos que tener en cuenta la individualización del paciente y obviamente realizar una evaluación hemodinámica exhaustiva para ver que la perfusión y prácticamente la hemodinamia del paciente estén adecuados. Como le mencionaba, hay momentos en los que los pacientes vienen con frecuencias cardíacas bajas, 60, 65, pero por alguna circunstancia comienzan a elevarse. No es que porque está dentro del rango, yo voy a decir que no pasa nada. Si ese paciente de 65 está haciendo 85, 90, 95, posiblemente algo está pasando dentro de su condición. Es por eso que yo tengo que estar prácticamente monitorizando de manera continua la hemodinamia y la perfusión a través de las ventanas y a través de todo lo que yo pueda hacer clínicamente para evitar decisiones inadecuadas y en tiempos inoportunos.